El principio del espejo. Encontrando al Padre de Jesús en la Torá. Capítulo 30. El sistema de sacrificios y el santuario. En el capítulo 17 exploramos el significado profundo de Isaac como ofrenda. Descubrimos la tendencia natural del hombre a matar algo de valor para él con el propósito de expiar sus pecados. Todo hombre es pagano de corazón porque tiene enemistad contra Dios y apunta a aplacar sus percepciones de él a través del sacrificio. En los límites del jardín del Edén, Adán y sus hijos ofrecen un cordero como sacrificio por el pecado. La Biblia nos da una pista de cuán a menudo lo hacían, del siguiente modo. Génesis 4, versículo 3 al 4. Y aconteció en el transcurrir del tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de su rebaño y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. El significado del texto es, al final de un ciclo. No se sabe con exactitud si este ciclo es un año o una semana. John Wesley parece favorecer una vez al año sugiriéndolo en primer lugar, pero también parece sugerir una vez a la semana. Esto es lo que leemos del comentario sobre Génesis 4:3 de John Wesley. En el proceso del tiempo, al final de los días, sea al final del año, cuando guardaban sus fiestas de recolección, o al final de los días de la semana, el séptimo día, en algún momento designado Caín y Abel trajeron a Adán, como sacerdote de la familia, cada uno, una ofrenda al Señor. Cuanto más a menudo una persona mata animales, menos sentimientos conserva a lo largo del proceso. Después de un tiempo, matar un cordero anualmente sería mucho más doloroso que matar uno semanalmente. Después de un año o dos, el corazón no sentirá prácticamente nada después de matar un animal más de 100 veces. Como declaramos anteriormente, Dios dio el sistema de sacrificios a Adán como un reflejo de lo que Adán le estaba haciendo a su hijo. Tenía la intención de mostrarle el verdadero horror de lo que su pecado le hacía a Cristo. El acto de devoción al ofrendar un cordero no era para satisfacer al Creador a través del sacrificio, sino para confesar al Creador la mala obra que había hecho, que había en su corazón, y confiar que Dios lo perdonara por tales maldades. Todo el sistema de sacrificios contenido dentro del servicio del santuario gira alrededor del sacerdote sacrificando animales y ofrendando sangre en el templo. ¿Cómo podía Dios establecer un sistema tal para Israel cuando Él no desea el sacrificio? Como leemos en Salmo 46. No te deleitas en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Como consideramos en el capítulo 27, toda la experiencia en el Sinaí era un reflejo del antiguo pacto. El pueblo se rehusó a oír a Dios o a hacer las cosas a su manera. Si nuestro Padre Celestial quería caminar con sus hijos, tenía que hacer las cosas a su manera y buscar enseñarles a través de sus percepciones incorrectas. Dios le dijo a Moisés que quería que le construyesen un santuario. En Éxodo 25:8. Haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Con el propósito de que Dios viva con Israel, tenía que llegar a ellos a través de su manera de vivir, actuar y pensar. No podía llegar a ellos de la manera que Él piensa porque no sabían nada acerca de cómo Dios vive. Éxodo capítulo 25 al capítulo 27
registran los detalles del santuario. El pueblo debía traer sus sacrificios al patio. Debían quitar la vida del animal y luego el sacerdote debía aplicar la sangre a los cuernos del altar del sacrificio. Entonces el sacerdote debía despojar al animal de toda la grasa y depositar el resto del animal en el altar para ser quemado. Aparte de las ofrendas por el pecado que el pueblo traía, los sacerdotes ofrecían un cordero 2 veces al día, uno por la mañana y uno por la tarde. Números 28:4. Luego, el sábado ofrecían 4 corderos en lugar de 2. Números 28:9 al 10. Eso es 834 corderos muertos cada año. Cada novilunio debían ofrecer 7 corderos. Números 28:11. Durante la fiesta de los panes sin levadura debían ofrecer 7 por día, además de la ofrenda diaria. Números 28:19 y números 28:24. En Pentecostés ofrecían 7 corderos. En trompetas 7 corderos. En expiación 7 corderos. Y en tabernáculos 98 corderos. Eso asciende a un total de 1086 corderos al año, además de los carneros, bueyes y ofrendas por el pecado traídas por cada individuo anualmente. ¿Requirió Dios toda esta masacre de animales? 1 Samuel 15:22. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. ¿La matanza de animales detuvo al pueblo de pecar? Hebreos 10, versículo 1 al 2 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. A medida que leemos Éxodo y Levítico y vemos todas las instrucciones acerca de cuántos corderos debían matarse y cómo eran ofrendados, debemos alinear todo esto con lo que dijo Dios en tiempos de Jeremías. Jeremías capítulo 7, versículo 22 al 26. Cuando saqué a sus antepasados de Egipto, no eran ofrendas quemadas ni sacrificios lo que deseaba de ellos. Esto les dije: obedézcanme o escúchenme, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Pero mi pueblo no quiso escucharme. Continuaron haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón. Retrocedieron en vez de ir hacia adelante. Desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, no he dejado de enviarles a mis siervos, los profetas, día tras día. Pero mi pueblo no me ha escuchado, ni siquiera ha tratado de oírme. Han sido tercos y pecadores, aún peores que sus antepasados. ¿Puedes ver lo que Dios está diciendo? Él nunca quiso todos esos sacrificios. Todas esas cosas eran un reflejo de lo que pensaban que era necesario para complacer a Dios. Todo el sistema de sacrificios es un espejo del modo de pensar humano. Recordamos del capítulo 8 las 6 partes de cómo funciona el espejo. 1. Él les refleja sus propios pensamientos. 2. Al mismo tiempo busca enseñarles algo a través de sus opiniones erróneas preconcebidas. 3. Si se pierde el verdadero significado, una mayor manifestación de su carácter malo es revelado a través de su malinterpretación. 4. Cristo dice o hace algo que se contradice con su visión del mundo. 5. Tienen una decisión que tomar, o aceptar un nuevo entendimiento o permanecer en su pecado. 6. Él les da a aquellos que aceptan la verdad, su espíritu, para atraerlos a cambiar su manera de pensar.
En referencia a los sacrificios, observamos: 1. Dios les dio sacrificios de acuerdo a sus propios deseos. 2. Dios intentó enseñarles verdades importantes a través de sus opiniones erróneas preconcebidas. Verdades espirituales profundas están conectadas con los sufrimientos de Cristo en los sacrificios animales. 3. Dios envió profetas para animarlos a la obediencia en vez de sacrificios, pero el pueblo endureció sus corazones. 4. Cristo les ofreció perdón al observar la serpiente de bronce en lugar del sacrificio, pero no discernieron su significado profundo. 5. Se rehusaron a un nuevo entendimiento de las cosas. 6. Nunca llegaron a ese punto, entonces permanecieron en su engaño. Israel rechazó el significado más profundo de los sacrificios como un reflejo de lo que le estaba haciendo a él. Por lo tanto, no pudieron evitar realmente matar a Jesús cuando vino a la tierra. El profeta Daniel profetizó que cuando el Mesías vino, causaría que el sacrificio y la ofrenda cese. Esto vemos en Daniel 9:23. Y por otra semana, Cristo confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La enseñanza de Jesús concerniente a amar al prójimo, amar incluso a tu enemigo y perdonar a aquellos que te hacen daño, revela la senda al cese del sacrificio y la ofrenda. Pero el pueblo lo rechazó. Dios tuvo que hacer cesar el sacrificio de un modo que las personas entendieran. Permitió que los romanos destruyeran el templo en el año de 70 después de Cristo, y el sacrificio se detuvo. El punto crítico en todo esto es que todo sistema del santuario fue desarrollado como una revelación de las percepciones humanas de expiación. Dentro de este sistema, Dios habló preciosas verdades a través de sus ideas erróneas. Como prueba adicional de que el sistema de sacrificio refleja la percepción humana, consideramos el bronce utilizado en los muebles del patio. Este metal no fue hecho por Dios. El bronce es una aleación de cobre y zinc. Es un metal hecho por el hombre, formulado por Tubal-Caín, el hijo de Caín. Leemos en Génesis 4:22. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Si Dios originó los sacrificios como parte de su pensamiento, el altar del sacrificio habría sido hecho de oro y plata, o al menos cobre. Estos son metales que él había creado, pero el uso de un metal hecho por el hombre para el altar del sacrificio nos dice que los sacrificios eran lo que el hombre deseaba para expiar los pecados. Cuán precioso es el principio del espejo que nos revela la verdad, tanto de la naturaleza humana como del carácter de Dios. Nuestro Padre nunca quiso animales masacrados. Los corderos son criaturas puras, inocentes. No quiso más de 1000 de estos corderos muertos al año. Cuando Salomón dedicó el templo en Jerusalén, mató 120,000 ovejas. 1 Reyes 8:63. ¿Era esto lo que Dios quería? No, Él nunca quiso esto. Nuestro Padre es el dador de vida, no el destructor. El sistema de sacrificios fue desarrollado porque Israel le dijo a Dios: todo lo que mandes haremos. Le dijeron a Dios que aplicarían la solución de Agar de hacer las cosas a su propio modo. Dios instituyó el sistema de sacrificios en Edén para que un cordero fuese ofrecido probablemente una vez al año. Pero el hombre tornó esto en una orgía sangrienta de más de 1000 corderos al año para el templo y 1000 más por cada pecador individual. Ahora que entendemos esta verdad, podemos comenzar a apreciar las palabras de Juan en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 al 2. Luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho:
Ve y mide el templo de Dios y el altar, y cuenta el número de adoradores, pero no midas el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. El atrio exterior es donde se ofrecían los sacrificios. Dios le mostró a Juan que un mensaje llegaría en los últimos días, en el cual el principio del sacrificio sería identificado como un deseo humano inspirado por Satanás. Un hombre que comenzó a abrir la luz de la verdad sobre este tema fue un doctor y teólogo llamado E.J. Waggoner. Nota lo que dijo acerca del principio del sacrificio y de dónde vino. Esto encontramos en la revista La Verdad Presente del 21 de septiembre del año 1893, página 386, párrafo 7. Pero alguien dirá: has hecho toda la reconciliación de parte del hombre. A mí siempre se me enseñó que la muerte de Cristo reconcilió a Dios con el hombre, que Cristo murió para satisfacer la justicia de Dios y aplacarlo. Bueno, hemos dejado el asunto de la reconciliación justo donde las Escrituras lo han colocado. Y mientras tienen mucho que decir acerca de la necesidad de que el hombre se reconcilie con Dios, ni una vez indican que tal cosa como la necesidad de que Dios sea reconciliado con el hombre. Intimar la necesidad de tal cosa es presentar una grave acusación contra el carácter de Dios. La idea ha llegado a la iglesia cristiana de parte del papado, la cual en su lugar la tomó del paganismo, en el cual la única idea de Dios era un ser cuya ira debía ser apaciguada a través de un sacrificio. Sigue diciendo en La Verdad Presente del 30 de agosto 1894, página 549, párrafo 8. La idea de la propiciación o del sacrificio es que hay ira que debe ser aplacada. Pero notemos particularmente que somos nosotros quienes requerimos el sacrificio y no Dios. Él provee el sacrificio. La idea de que la ira de Dios debe ser propiciada con el propósito de que podamos obtener perdón no está avalada por la Biblia. Es el colmo del absurdo decir que Dios está tan enojado con el hombre que no lo perdonará a menos que algo sea provisto para aplacar su ira. Y por lo tanto, Él mismo se ofrece el don a sí mismo por el cual es aplacado. Ahora es el momento de que nos arrepintamos por creer que Dios quería la sangre del sacrificio. Ahora podemos ver que Dios dio a su Hijo a morir por nosotros con el propósito de liberarnos del engaño de que Dios solamente perdonaría a través de un sacrificio de sangre. La ley refleja las percepciones humanas cuando dice que no puede haber perdón sin derramamiento de sangre. Hebreos 9:22. Hay una luz tan preciosa en este descubrimiento. La ley de Moisés nos habla del problema humano del sacrificio de sangre. Dios ahora nos llama al arrepentirnos de estas cosas y volvernos a su Hijo y recibir su Espíritu. Agradezco que Jesús estuvo dispuesto a morir para alcanzarme en mi entendimiento erróneo de la expiación. Nada más podría alcanzarme excepto la muerte de Cristo. Por siempre estoy agradecido por esto. Pero ahora que soy liberado, puedo dejar el atrio exterior detrás y avanzar hacia la perfección en Cristo. ¿Me acompañas?